como que apagan todo, ¿cierto? Y es más humanizante, es más sano vernos, ¿cierto? Así viendo los rostros muchas veces también uno puede ver las reacciones de los alumnos en el proceso. Primero que nada, algunos me conocen, me presento, soy Cristian Vidal, presbítero de la Iglesia Anglicana de la provincia de Cristo el Buen Pastor. Yo pertenezco a la diócesis de Uruguay. Mi obispo es Julio Valarino. Soy licenciado en trabajo social, en teología, en doctrina social de la iglesia y estoy haciendo mi maestría en Eastern, sobre también temas teológicos y ministerio latino, que es algo que está muy interesante porque para los norteamericanos nosotros puede ser peruano, boliviano, puede ser colombiano, que todos somos tan distintos, pero va a ser, para ellos todos lo meten en la misma bolsa, latino. Y es por nuestra herencia cultural y lingüística. Bien, habiéndome presentado, para quienes no me conocen, ¿ya? Eh, Me gusta que la clase sea participativa, así que van a haber espacios donde les voy a pedir que si tienen dudas, vayan anotándola. Eh, el material de la clase, yo ya les envié un libro que se llama La Pastoral Pentecostal, que es de, si mal no recuerdo, de Bernardo Campos, ¿ya? Es un material eminentemente pentecostal, ¿ya? De los hermanos de Guatemala, no sé si conocen a la denominación de la Church of God, o Iglesia de Dios, que son una denominación pentecostal ortodoxa, ¿ya? A ver si puedo compartir la pantalla. Bien, aquí podemos ver. Bien. Primero, para comenzar, debemos tener en cuenta lo siguiente, que en el mundo evangélico, la teología lleva muchos años, muchos siglos, eh, y el área pastoral eh, también es bastante antigua, pero no tanto. Es una de las áreas de la teología más modernas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en estas últimas décadas, la iglesia, tanto evangélica, incluso la iglesia católica, ha empezado a esforzarse por hacer una reflexión con respecto a la tarea tan importante que hacen los ministros de la iglesia, ¿ya? Es una labor no menor que merece investigación. De hecho, yo conozco un reverendo de los discípulos de Cristo, Juan Pablo Jiménez, que investigó exclusivamente el por qué nacen y el por qué terminan las iglesias, no utilizando solamente la teología, sino que utilizando las ciencias sociales, y llegó a conclusiones muy interesantes, ¿ya? El tema es que hay cierta confusión con los términos en cuanto a lo pastoral, y esto es lo que vamos a comenzar, ¿ya? Dios mediante, el Señor nos ayude y nos permita hoy poder ver toda la materia que quiero alcanzar a ver con ustedes. Una advertencia, el libro se lo está a su disposición y les recomiendo que no lo lean solos, ¿ya? Léalo con la ayuda de esta clase, léalo con la ayuda de los PowerPoints. Si usted se basa en los PowerPoints y en las guías de estudios que le voy a ir enviando, para mí me basta, ¿ya? Porque el libro tiene un nivel de teología que está bastante como ya de nivel de grado, y a veces uno se suele confundir. Y ahora no quiero que nadie se confunda. Quiero que establezcamos bases claras, sólidas y por supuesto bíblicas. La teología, la pastoral, la labor pastoral está sustentada por las Sagradas Escrituras. De hecho, el primer ministerio, y esto es muy chistoso porque en el Nuevo Testamento, el ministerio que tiene bases sólidas, que está en la Biblia, es primeramente el ministerio del diácono. A la primera persona que en la Biblia se le ordenó, los apóstoles lo ordenaron, lo ungieron para poder hacer una acción, fue la diaconía. Y podríamos decir que fue la primera pastoral de la iglesia ordenada y establecida por los apóstoles. Luego aparecen palabras en el Nuevo Testamento como presbítero o palabras como anciano, como presbítero, como episcopo, que según la interpretación mayoritaria de la iglesia, tiene que ver más que con un orden, tiene que ver con el oficio pastoral. ¿Ya? Ahora, hay una teología que sustenta la pastoral de la iglesia cristiana. ¿Ya?
Cuando hablamos, y se confunde el término con la teología práctica, ¿ya? La teología práctica tiene que ver con todas las cosas que la iglesia hace hacia afuera, que la iglesia hace con respecto a la sociedad. Esa es la teología práctica. Y muchas veces se confunde con la teología pastoral o ministerial. Aquí en este curso hablaremos de teología y de pastoral ministerial, ya propiamente tal. Bien, entonces, ¿cómo podríamos definir la pastoral? Eso es lo que vamos a ir buscando en esta clase y espero lo podamos lograr, ¿ya? Lo que sí te debemos tener claro es que la pastoral comienza en el Génesis, tiene antecedentes del Génesis y se extienden por los evangelios y pasan y siguen hasta el Apocalipsis. La pastoral, la Biblia está llena de pastoral, solamente que debemos entender las esferas de acción pastoral. ¿Por qué? Porque hay un ministerio pastoral que es de la iglesia, ¿ya? Que le corresponde a la iglesia toda. Hay un ministerio ordenado pastoral que es para la iglesia, que son los pastores, el ministerio de los presbíteros, de los diáconos, dentro de la iglesia. ¿La iglesia hace pastoral? Claro que hace pastoral. ¿Y el pastor qué hace? También hace su labor pastoral ministerial, ¿ya? Suena un poco confuso, pero no lo es tanto en la medida que nos vayamos familiarizando con los términos, así que tranquilo, vamos de a poco y cualquier duda y consulta ustedes saben que pueden contar con este servidor. Entonces, la teología pastoral y la pastoral en sí tienen una dimensión ad intra o interior y otra dimensión ad extra, hacia afuera. La pastoral cristiana tiene dimensiones hacia labores que son de hacia adentro y labores hacia afuera. Y quiero que esa idea la mantengan porque la vamos a ir desarrollando en la siguiente exposición. Tengo a alguien en el chat. A ver, hay un micrófono activado. Bien, la pastoral es la acción de la iglesia para ir haciendo realidad la voluntad del Señor de restaurar la vida plena. La pastoral, ¿la iglesia tiene una pastoral? Claro que tiene una pastoral. Cuando llega a tu iglesia una persona eh, que, que no conoce al Señor, que viene con problemas, y llega y no conoce a nadie, ¿qué es lo primero? ¿Quiénes son los primeros que lo reciben muchas veces en la iglesia? Sean los porteros, sean los hermanos, si hay reunión de Dorcas pueden ser hasta las Dorcas que le reciben a las personas, o cuando hay predicación en la calle, haciendo puntos de predicación, eh, la iglesia hace pastoral hacia afuera. Ese es el rol ad extra de la iglesia, ¿ya? Entonces, y cuando la iglesia hace eso, está en la historia de la salvación, se está ubicando en esta parte, que hace la realidad de la voluntad del Señor de restaurar la vida plena, porque quien predica el Evangelio entra en esa voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde el Génesis? Es restaurar la vida. Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Cayeron porque pecaron, ¿cierto? Ahora, es la labor del pueblo de Dios. De hecho, una de las labores principales del pueblo de Israel era eso, ser luz para las naciones. Pero sin embargo, el pueblo de Israel cayó en un exclusivismo. Dijeron, se miraron tanto hacia adentro que dijeron, somos nosotros para nosotros. Pero Dios a través de la historia ha demostrado que Él siempre quiso que su pueblo fuera luz, sal y luz para todas las naciones. ¿Ya? Y Dios siempre ha buscado restaurar esta relación, esta vida plena, porque la vida plena solamente se alcanza en Dios, en Cristo. La vida en su plenitud está en Cristo, ¿ya? Y esta restauración de la que estoy hablando implica la reconciliación del hombre con Dios, ¿ya? Todos los seres humanos y también con toda la creación, porque la creación gime a una la manifestación de los hijos de Dios. A mí la gente, los que son seculares, los que no son cristianos, les llama la atención porque piensan que nosotros estamos enfocados simplemente en la restauración del ser humano. Y no, las Sagradas Escrituras nos enseñan que la creación gime, espera por la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, por nuestra redención. Eh, bueno, en esta presentación vamos a ir desde lo más general hacia lo más particular, así que tranquilos. Y cuando
si tiene alguna duda, consulta, vaya anotándola y la vamos a ir respondiendo en la medida que vamos haciendo ciertas pausas. En el contexto de la creación, entonces, el propósito de Dios, ¿cuál es? Crear al hombre, ¿cierto? ¿Y por qué creó a la humanidad? Para que le adore, para que le sirva, para que se multiplique y forme una comunidad de amor donde se establezcan relaciones de fraternidad y bienestar común. Es decir, desde el Génesis nosotros encontramos que la voluntad de Dios es que el ser humano se desarrolle en esta tierra. Y al caer el ser humano, ¿cierto? Esa relación rota afecta a todos los niveles. Afecta al nivel social, al nivel creacional, de la creación toda, al nivel social, al nivel político, al nivel económico. De hecho, en el Génesis, cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para con el hombre, lo dice como una consecuencia del pecado, más que una subrogación per se, la dice como una consecuencia, porque Dios está mirando los abusos que vendrían. Ojo que eso no ataca a la familia como el Señor la estableció, sino que ataca a los pecados, ¿ya? De abusos. Bien, y la voluntad de Dios desde la creación ha sido esto, el bienestar común, que el ser humano pudiera vivir de manera como en el estado edénico, pero la caída lo cambió todo. Entonces, el ser humano, Dios lo estableció para que fuera un administrador, un guardián, un mayordomo de la creación. Y de hecho el Talmud, el libro de los judíos, habla historias súper así, súper fantásticas. Dice que básicamente volaban, porque estaban en una comunión profunda con Dios. Adán, Eva y todos los que vinieron detrás de Adán y Eva. Y ahí, bueno, eso esas son discusiones talmúdicas, me voy a meter un poco más en lo nuestro. Entonces, Dios busca que el ser humano originalmente fuera su guardián, su mayordomo de esta creación bendita que él hizo, ¿cierto? Eh, Otra cosa que Dios buscaba es velar por el trabajo, la vivienda, la relación familiar, la alimentación, la salud. Todo, todo esto es voluntad de Dios. Y esto también es pastoral de la iglesia. La iglesia debe velar porque estas cosas que Dios estableció en el Génesis, desde el Génesis en adelante, se cumplan. Porque la iglesia es el faro de la gracia, debiera ser el símbolo en toda una humanidad caída de esperanza. El reino de Dios debiera, cuando nosotros oramos, Padre nuestro, y rogamos para que el Señor hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, estamos declarando eso, que venga tu reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Es esto, la voluntad de Dios para la humanidad, la salvación de esa vida mala que les da a la gente por esta vida buena que Dios nos pone. Al quebrantar la voluntad de Dios, las condiciones de vida se degeneran para toda la humanidad, haciendo que no solamente se violente la relación con Dios, sino las relaciones entre los hombres. Y aquí, si queremos reflexionar sobre la voluntad original de Dios, está en el capítulo de Génesis del 1 al 4. De hecho, les voy a decir más. Génesis tiene tantas riquezas que yo en mi maestría me centré en el tema del trabajo en Génesis y me aceptaron esa tesis, porque hay asidero de que el trabajo, antes de la caída, Dios lo diseñó para que fuera un gusto, para que fuera una bendición del hombre. El trabajo debe dar todo lo necesario para la familia. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo no da las condiciones necesarias para que la familia pueda vivir? Después sale la mujer también a trabajar, pero aún así los dos sueldos no alcanzan. ¿Qué sucede con eso? ¿Acaso la iglesia no tiene voz para denunciar eso? ¿Cómo puede ser que haya un sistema que no permita que la familia pueda vivir de manera decente? ¿Ya? Esto es voluntad de Dios. Y la pastoral de la iglesia sobre esas cosas también es importante. En el Hermano contexto Cristian, de la... ¿Sí? hay una persona que quiere entrar. ¿Cómo? La persona... Ver, a ver, admitir, admitir. Gracias, hermano.
Bien, el propósito de Dios de crear al hombre entonces es que le adore, le sirva, que se multiplique y forme una comunidad de amor, donde se establezcan relaciones de fraternidad y de bien común. No sé si se acuerdan de el texto del Génesis cuando aparece la Torre de Babel. La Torre de Babel, el texto de Génesis de la Torre de Babel, es un texto que tiene una crítica de parte de Dios con respecto a las ciudades. La Torre de Babel representa a los primeros asentamientos gigantescos humanos, los que se llamó en algún momento los sigurats, que eran torres gigantescas que se hacían para llegar hacia el cielo, pero de una manera desde la soberbia del hombre. ¿Y qué hace? ¿Y qué viene como consecuencia del pecado humano? El Señor ve esa obra y confunde las lenguas. Ojo, que eso después se subsana en Pentecostés, porque donde en el Génesis se perdió el entendimiento de toda la humanidad, no se podía entender, en Pentecostés la humanidad vuelve a entenderse en Cristo. Es un misterio interesantísimo para ver. Bien, volvamos a esto. Al quebrantar la voluntad de Dios, al caer la humanidad, las condiciones de vida se degeneran, haciendo que se violenten no solamente la relación con Dios, sino que toda la humanidad. Eso requiere de algo de parte del pueblo de Dios. A ver, se me anduvo trabando un poco acá. Ahora, en el contexto de la ley, Dios al establecer su pacto con Israel, ¿cierto? Dios acompaña a su pueblo. Y aquí vemos una acción de Dios pastoral. Dios acompaña, guía, procura la salud, procura la vida de este pueblo que va saliendo, que sale del éxodo. Y al establecer su pacto con Israel, Dios acompaña a su pueblo proveyéndoles leyes de vidas que afirman la justicia, la libertad, la fraternidad y la dignidad humana. Recordemos que cuando el pueblo de Israel recibe la Torá, la recibe con alegría, porque para los judíos hasta el día de hoy la Torá es alegría. ¿Por qué? Porque es su constitución. Antes de la ley, antes de la ley, eran un grupo de esclavos saliendo de Egipto. Pero con la Torá, ellos reciben su constitución y comienzan a constituirse como nación. Dejan de ser aquellos peregrinos por el desierto para ser una nación. Dios está pastoreando su pueblo con la ley. Y la ley que dice, no matarás, y ahí afirma la dignidad humana, no fornicarás, y está afirmando la dignidad de la familia, del matrimonio. Y así, todos los mandamientos son para que la vida del ser humano esté encaminada hacia Dios. Eso es el contexto de la ley, ¿cierto? Entonces, y no solamente eso, dentro de la ley, de una manera muy pedagógica, el Señor le exige a su pueblo y le dice que tengan una comunión con Él. Y esto también se resume en Jesucristo de manera, bueno, el Maestro, lo resume de manera de amar a Dios y al prójimo. Ahí se resume toda la ley y los profetas, dice. Y como se verá en el Nuevo Testamento, la ley vendría siendo como un instrumento que encarna este llamado de Dios en situaciones concretas. Eh, la ley, desde este pacto, desde este lugar para nosotros, los que no somos judíos, también debiera ser una alegría. De hecho, algunos que dicen que la ley solamente es para demostrar el pecado, sí, pero la ley también da esperanza. Porque Cristo, recordemos lo que pasa con Cristo, Cristo nos dice, nos ayuda a cumplirla porque en Cristo se cumple la ley. Y eso está en el libro de Hebreos, ¿ya? Para mayor profundización. Entonces, admitir. La ley es un instrumento en este contexto histórico que encarna el llamado de Dios en situaciones concretas y es por eso indispensable para responder a él. Pero lleva en sí el peligro de considerarla como un absoluto que termina contrariando el espíritu de la ley. Y por eso vino Cristo, una de las cosas por qué venía el Mesías. Porque los judíos vieron que este pastorado de Dios con ellos es efectivo. Es efectivo porque cuando Dios da estas palabras y se cumplen, la vida realmente mejora. Pero el problema es que los judíos no fueron capaces de ver que esta ley, el espíritu era de comunión con Dios.
de seguir ese pastoreado. No sé si me doy a entender, espero que sí, hermano. ¿Bien? Entonces, Jesús no vino para abrogar esta ley, este pastorado de Dios, vino para cumplirla. Y al cumplirla Él, nosotros que estamos escondidos en Él, la podemos cumplir también. ¿Ya? Lo esencial de la ley queda registrado en la ley de Cristo y los 10 mandamientos. De hecho, hasta el día de hoy todas las iglesias utilizamos la ley de Cristo y los 10 mandamientos como para enseñar la voluntad de Dios. ¿Ya? La vol- Dios cuando establece esta Torá es para guiar a su pueblo, no para subyugarlo porque los 10 mandamientos o los Aseret Adibrot, que son las 10 palabras, ¿cierto? Son una bendición. El problema fue que los rabinos eh, convirtieron esos 10 mandamientos en 613 mandamientos. De hecho, los judíos no siguen los 10 mandamientos, siguen 613 mandamientos, anexos a los 10 mandamientos. Y esos, en tiempo de Jesús, fue lo que Jesús estaba muchas veces condena como ese tipo de ley que es letra muerta, ¿ya? Porque no entendieron el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, de la Torá, era la adoración a Dios, el obedecer a Dios en amor. Y no por regla, no solamente por cumplir ciertas reglas, porque cumplir reglas es re fácil, a eso se le llama una deontología. Ahora, luego de la Torá vienen los jueces, claro, pero vemos un pastorado más claro en los profetas, ¿ya? Los profetas como mensajeros de Dios cumplen un rol pastoral muy importante. Ellos toman como base la palabra de Dios, la Torá, lo que tuvieron como palabra de Dios en su momento y la exhortan constantemente al pueblo para restablecer, ojo, y aquí un término muy pentecostal, la santidad y las relaciones entre los hombres. Cuando Dios habla de santidad en la ley, nosotros podemos ver la mejor interpretación de la ley, la podemos encontrar primero en Cristo y también en los profetas. Pero es Cristo, ojo, que es quien interpreta perfectamente la ley. Pero los profetas en su contexto histórico, antes de Cristo, llamaban constantemente a la fidelidad, a la santidad, al apartarse de las costumbres de los pueblos paganos. Porque los pueblos paganos, ¿qué hacían? Y veamos los paralelismos. Un ejemplo, los que adoraban a Moloch, tomaban a sus bebés recién nacidos y en medio de tambores que eran ensordecedores, los tiraban adentro de un ídolo que era de piedra o de piedra el material, donde había fuego. Y ahí lanzaban a sus bebés. Y ahí los bebés chillaban, hermanos. Y para callar eso, y como lo hace también muchas veces la música actual, ponían tambores, 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 reggaetón, 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 ¿o no? Y así acallaban el dolor de estos pequeños. Por eso, en el contexto de la ley y los profetas, la palabra de Dios es tan dura con respecto a la idolatría, porque la idolatría tenía que ver con eso, con prácticas abominables a la presencia de Dios. Porque Dios cuando hizo al hombre, ¿qué dijo? Lo vio Dios y era bueno, originalmente. Eh, entonces, no solamente la santidad y la relación entre los hombres, porque también el pueblo de Israel sufría problemas políticos, problemas sociales, eh, sino que, bueno, llamaban a esta búsqueda de armonía en su situación y a la luz de la palabra de Dios que era la ley. Los profetas denuncian toda forma de pecado y anuncian también la esperanza de la vida contenida en el pacto establecido por Dios, porque hermanos, el pacto de Dios es para eso, es esperanza. Y sobre todo ahora en este lado de la historia donde estamos nosotros, donde vemos la esperanza en Jesucristo ya casi palpable, ¿ya? Eh, ahora, ¿en qué se traducía esta esperanza? ¿En qué se traducía esta búsqueda de los profetas? En amar el bien, establecer la justicia y el derecho y hacer misericordia con el desvalido. El problema con la desviación de los judíos era que ellos amaban la letra de la Torá, pero no amaban muchas veces el bien, no establecían la justicia y el derecho y no hacían mucha misericordia al desvalido. También lo que buscaban los profetas en este pastorado profético era el establecimiento de un nuevo orden de vida plena y por eso los profetas como Isaías, Jeremías apuntan ya, por la gracia de Dios, apuntan ya a Cristo y su reino de justicia y paz, ¿ya? Y Cristo y su reino
es lo que nosotros, es la esperanza mesiánica que aún el día de hoy nosotros la vimos en Cristo, pero esperamos que vuelva. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Jesús es el Mesías prometido y él también nos muestra un modelo de pastorado, ¿ya? Él es el Mesías prometido anunciado por los profetas. Desde el comienzo de su ministerio, él afirmó que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Y este reino marcó toda la acción pastoral que tuvo Jesús. Esto es muy interesante cuando leemos los evangelios. Toda la acción que hizo Jesús, incluso los milagros, apuntaron hacia este reino, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron las acciones de Jesús que podemos identificar más fácilmente con respecto a este reino y a su pastoral? Primero, enseñar, predicar y sanar. Entonces, si usted me dice, ¿qué es lo básico, hermano, qué es lo básico que uno puede encontrar en el pastorado de Jesús? Es que Jesús enseñó, predicó y sanó. Su compromiso, el compromiso de Cristo por el proyecto del reino de Dios, ¿cierto? Que está prometido en el Antiguo Testamento, se traduce en servir y dar la vida por el rescate de muchos. No cualquiera, no mucho, hoy en día no es difícil, pero hoy en día esa definición de pastorado no es muy común. Servir y dar la vida en rescate por mucho. Claro, usted dirá, es que yo no soy Jesús. No, no lo somos. Pero ojo, somos discípulos. ¿Y qué dice Jesús sobre sus discípulos? Que el discípulo no es mayor que su Señor. Bástale al esclavo, al discípulo, ser como su Señor. Debiéramos apuntar también a eso. Este reino que Cristo nos enseña significa un nuevo orden de vida presente y futuro. Y se hace necesario para esto la formación de hombres, discípulos nuevos de Jesús, que vivan aquí según las leyes del reino y en la esperanza de la realización plena del reino. Pero es un tema de teología escatológica, ¿ya? Lo que encontramos que Jesús, como elemento del pastorado de Jesús, que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, hacía milagros y servía, y su espíritu siempre fue servir y dar la vida por rescate por muchos. Ahora, si usted quiere conocer, si usted me dice, pastor, ¿dónde yo puedo encontrar eh, el documento donde Jesús establece su programa de reino de los cielos? Yo le voy a decir dónde lo encuentra. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7, y en las parábolas, en Mateo 13. En esos dos espacios de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, nosotros encontramos lo que Jesús entendía y nos quería enseñar como reino de los cielos. La iglesia también tiene la misión pastoral, la misión de ser testigo de Jesucristo y de su reino, ¿ya? Y el Hecho de los Apóstoles dice, comenzando desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, es decir, la vocación de la iglesia es global. De hecho, la iglesia antigua, y aquí los romanos como que nos echaron a perder el término, porque en latín la palabra es católicos, que es universal. La iglesia desde que nace y desde que Cristo hace la gran comisión, la llama a ser una iglesia misionera. Y eso también es un área de la pastoral, ¿ya? Ahora, la vocación de la iglesia se expresa viviendo continuamente en una dinámica de misión y que se expresa también en la adoración. Y aquí si quiere tomar nota o hacer un acento, tomar atención, porque ¿cuál sería la pastoral de la iglesia toda como cuerpo? La adoración o liturgia, aquí estoy yendo al latín por si acaso, no me estoy poniendo católico, yo soy evangélico, ¿ya? La comunión, koinonía, del griego, la proclamación, querigma, servicio, diaconía y educación, didaché o catequesis. Entonces la iglesia adora, la iglesia tiene comunión, la iglesia proclama al Señor, la iglesia sirve, la iglesia enseña. Esa es la pastoral de la iglesia, en un nivel hacia afuera, en un nivel macro. Y nosotros los ministros estamos para ayudar a la iglesia y acompañar a la iglesia porque tenemos un llamado
especial, un llamado que es apartarse. Una, el Señor nos aparta, nos llama para el ministerio para dedicarnos a esto, a animar a la iglesia en la liturgia, en la adoración, en la comunión, en la proclamación, en el servicio y en la educación. La pastoral, queridos hermanos, es amplia. Y cuando nosotros tenemos una visión macro, una visión educada de la pastoral, vamos a llegar a la misma conclusión que Cristo siempre decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces podemos observar que la pastoral responde a las necesidades humanas. Nosotros somos hermanos al servicio de otros hermanos. A mí cuando me ungieron o me ordenaron, la primera palabra que recibí en mi corazón y me la dijo mi pastor fue: Cristian, tú eres un hermano. Nunca olvides esto, tú eres un hermano al servicio de los demás hermanos. El pastorado no es una jerarquía per se. El pastorado es un servicio, está relacionado a la diaconía. El pastor es un servidor, no es un rey. De hecho, nosotros nos reformamos, nos salimos de Roma por eso mismo, porque nuestro pastorado no puede ser una jerarquía tipo principesca. Es un llamado de Dios y un servicio. Bien, Dios está presente en la historia, hermano, realizando con los seres humanos una salvación integral que apunta a la restauración plena de la vida. Jesús dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y cuando Cristo habla sobre vida en abundancia, está hablando de toda la vida. El Señor quiere abarcar todos los aspectos de la vida, abarca la pastoral de Jesús. Y esto quiere decir que Dios tiene interés por el ser humano, que se realice plenamente y que se satisfagan sus necesidades y aspiraciones concretas. Hoy en día la gente, por el mal testimonio que dan estos famosos pseudo pastores o pseudo teólogos de la prosperidad, la iglesia muchas veces me ha tocado, como usted también, predicar en la calle o predicarle a personas en distintos lugares, y las personas, ¿saben lo que me han llegado a decir por culpa de ese mal testimonio? ¿Qué quieres de mí? Y no sé si a usted le ha pasado. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que decirle? Lo que queremos es darle lo que Dios quiere para ti. ¿Y qué quiere Dios para mí entonces? Es que seas una persona feliz, que te realices plenamente, que puedas satisfacer tus necesidades y aspiraciones, porque Dios quiere que seamos felices. El evangelio viene de la palabra evangelion, del griego, que es buena noticia. El evangelio alegra al alma. El evangelio debe alegrar, dar esperanza, debe dar a la gente ser saltos de alegría. El evangelio no es la proclamación del pecado ajeno, porque la gente, en serio les digo, la gente sabe que es pecadora. El evangelio es la salvación de esa vida de pecado. ¿Ya? No me quiero ir en eso porque eso tiene que ver con evangelismo. Vamos. Ahora, ¿qué pasa ahora entrando a la dimensión de entendiendo que la pastoral está relacionada a las necesidades humanas porque el pastor es un servidor, ¿cierto? Que somos aquello último que estamos para el servicio. Entonces, ¿qué decían los profetas con respecto a estos temas de las necesidades humanas? Los profetas eran hombres, seres humanos como tú y como yo, que sufrían y gozaban como todos con la particularidad de que Dios les dio una vocación. No sé si me entienden. Eso también es pastorado. Es decir, ser ministro no nos hace superiores ni inferiores. Nos hace como todos los hermanos, simplemente que el Señor nos dio una vocación, ¿cierto? Y de ahí viene la palabra profesión. La palabra profesión viene del latín porque las primeras universidades eran católicas, ¿ya? Entonces, como muchas veces los profesores de las primeras universidades católicas eran sacerdotes, ¿cierto? Se relacionaba la vocación sacerdotal, es decir, la separación de vida con la vocación profesional. Y de hecho, los monjes cuando van a consagrarse como monje, hacen eso, lo que se llama la profesión. Y de ahí viene la palabra profesión. El pastorado es eso. O sea, no es lo que hacen los monjes, no, no me refiero a eso. El pastorado es una vocación,
es que Dios te ha apartado, ¿cierto? Y tú has profesado, tú has dicho, hermano, el Señor me llamó y la iglesia reconoció, porque cada iglesia tiene maneras distintas de reconocer e identificar el pastorado. Eso se respeta porque el Señor se mueve como Él quiere, ¿ya? Pero cuando el Señor levanta a sus pastores, eso es vocación. Dios los ha apartado para eso, como a ti, como a ti, como en mi caso también. Bien, ahora, los profetas también llevan su vocación para ser los mensajeros de Dios. Y si se dan cuenta, los profetas no eran una clase social como los sacerdotes. Y ojo, en un estudio que hicimos hace muchos años con mis pastores, eh, estudiando los profetas nos dimos cuenta que los profetas, Dios los llamaba de cualquier lugar. Y de hecho los profetas eran personas que muchas veces venían de la misma clase sacerdotal, como el profeta Ezequiel, tengo entendido. Jeremías es de la clase sacerdotal. Y Jeremías, habiendo sido de la clase sacerdotal, sale de la clase sacerdotal para seguir su vocación, cuando la carrera de sacerdote en la época de Jeremías era pero grito y plata. O sea, es por lo menos le aseguraba el pan y la carne, ¿ya? Ellos, los profetas, estaban conscientes de que la voluntad de Dios era que los humanos vivieran en santidad. Isaías capítulo 1 del 16 al 18, si me permiten, ¿ya? Ah, sí, a cualquier clase conmigo, por favor, traiga su Biblia Reina Valera, ¿ya? Biblia y un cuadernito son capitales, porque sin Biblia, a mí no me gusta la Biblia en celular, yo soy de Biblia en mano. A ver, permítame buscar Isaías 1 del 16 al 18. Esta Biblia con papel tan finito, Si alguien que lo encuentre lo podría leer, pastor. ya lo tengo. Dice, a ver, Isaías recién llamado por el Señor, dice lo siguiente: Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. Venid pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta predicación es una predicación pastoral. Y si usted predica también como yo los días domingo y en la semana, podrá ver que en esta proclamación de Isaías, ¿cierto? Ya recién ungido como profeta, anuncia lo que es la voluntad de Dios. El profetismo de Israel es una cosa que yo conozco un autor como Torres Queiruga, que le ha dedicado toda la vida al profetismo de Israel, porque ahí encontramos cosas que apuntan todas a Jesús y es increíble cómo los profetas apuntan a Cristo. Entonces, los profetas buscaban en este buscar llenar la necesidad humana, ¿cierto? Que los seres humanos vivieran en santidad, que el pueblo de Israel se mantuviera en la santidad. ¿Y cuál es la santidad? Lavaos, limpiados, quitad la maldad de vuestras acciones. Eso es predicación y eso es pastoral. Y no solamente una paz normal, una paz como nosotros se nos ha enseñado, es una paz con justicia. Y también hablan y busca restaurar los caminos de fraternidad que tenía, como en el caso de Jeremías, que le tocó vivir en un reino dividido. También se levantaban los profetas en contra de la corrupción, la opresión, la miseria, el sufrimiento y el dolor. Es decir, el Señor levantó a los profetas para que exhortasen al pueblo a no apartarse del proyecto de vida que Dios le proponía. Porque una de las conclusiones que debiéramos llevarnos de esta clase es que el pastorado acompaña la vida de las personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar desde el nacimiento hasta cuando nosotros le hacemos los servicios fúnebres a las personas. ¿Cómo no identificarnos con aquellos que estamos acompañando durante su vida? Bien, hasta el momento voy a hacer una pausa
para abrirme a alguna duda, consulta que tenga algún alumno, por favor. Abra micrófono quien quiera o levante la manito que se puede hacer creo que se puede hacer aquí por Zoom. Cristian, por favor. Eh, Saludos a todos los pastores, una bendición para cada uno de ustedes. Mi pregunta es la siguiente, relacionada con con el tema pastoral. Hay muchas personas que entienden el tema pastoral desde una perspectiva también, desde una delegación pastoral, en el sentido de que una familia, pues, un pastor se levanta Ujú, y este, después viene el hijo, ¿cierto? Y sigue el pastorado, después el nieto, después el bisnieto, y así. Cuando en ese sentido la persona está llamado o al obispado, tiene en su corazón el deseo de, ¿qué pasa con eso? Porque hay algunas congregaciones donde el pastorado pasa solamente por una línea familiar. mm, Eh, ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se puede dialogar o cómo se puede presentar bien ese tema? Porque eh, no sé si me entienden y no quiero tampoco ofender a nadie, si es que algún hermano, algún líder espiritual ha recibido la sucesión pastoral de esa forma. Pero ¿cómo lo podemos vivir y cómo lo podemos plantear en ese sentido? Porque el Señor nos quiere llamar a que cada uno de nosotros sea real sacerdocio, una nación santa, y esperamos el sacerdocio de todos los creyentes. claro. Bien, yendo por partes. Primero, nosotros los que somos evangélicos, herederos de la Reforma Protestante, nosotros deberíamos afirmar el sacerdocio de todos los creyentes, ¿ya? Pero ojo, el sacerdocio de todos los creyentes no significa el pastorado de todos los creyentes, es distinto. Sacerdotes somos nosotros frente al mundo. Todos somos sacerdotes frente al mundo. ¿Por qué? Porque pregunto, ¿quién puede llevarle la palabra de Dios en un lugar donde no hay pastores? Digamos que no existieron fue el arrebatamiento, se llevaron todos los pastores. Ya. Y quedaron los laicos. Los laicos son los sacerdotes frente a un mundo que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién les puede predicar la palabra del Señor? Una persona que va a la iglesia, un cristiano. Cualquier cristiano, cualquier cristiana puede predicar la palabra de Dios. Aquí hay dos cosas que debemos nosotros separar. Primero, eh, otra de las cosas sobre las cuales la reforma protestante de Lutero se rebeló fue contra las simonías, que ya era un pecado anterior, que el ministerio en la iglesia de ese entonces, del siglo XV, y de hecho mucho antes, venía vendiéndose y heredándose de familia en familia. De hecho, hay una familia famosísima por su corrupción en la iglesia, Los que corrompió la Borgia. iglesia católica, que fueron los Borgia. Ellos vendían el episcopado, lo cambiaban, lo volvían a vender o lo heredaban, habiendo, de hecho, hubo arzobispos que tenían 8 años en la iglesia católica, para que ustedes sepan. ¿Qué puede predicar un niño de 8 años? No iba a predicar nada, sino que simplemente era para mantener el puesto del papito y del abuelito. El ministerio como vocación no es algo que se herede. En ninguna tradición evangélica ni en ninguna tradición protestante el ministerio se hereda. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, en las familias, un ejemplo, yo he seguido toda mi vida la trayectoria de David Wilkerson. Ya yo soy anglicano, pero de corazón pentecostal. Entonces, de hecho, yo me convertí en una iglesia pentecostal. Y de hecho, este siervo, David Wilkerson, yo entendí que era un buen cristiano cuando conocí al hijo. El hijo, habiendo muerto David Wilkerson, decía, mi padre era un santo. Mi padre oraba. Mi padre, cuando recibía ofrenda, él daba de todo lo que recibía. Mi padre, mi padre, mi padre. Entonces, una persona que tiene un ministerio íntegro
y sus hijos pueden ver eso, lo más seguro es que la vocación también pueden hacer desde ahí, que es muy distinto. Si tú tienes una vocación muy fuerte y porque también tiene que ver con lo que Dios quiere, el Espíritu Santo llama también. Entonces, si hay se han dado casos de familias piadosas. Wesley era hijo de un pastor anglicano y la mamá era anglicana, pero era no conformista. Sin embargo, era una familia piadosísima. Era una familia que daba todo lo que podía a la gente que necesitaba, que se dedicó a la iglesia. Entonces, de esa consagración es muy probable que tus hijos mirando eso quieran seguir. Ojo. Y muy distinto es cuando tú lo metes y eso se nota espiritualmente, escrituralmente, y lo ve la iglesia. Nosotros en la iglesia, por lo menos, cada iglesia debiera, teóricamente, tener un sistema o una forma de poder verificar las vocaciones. Por decir, muchas veces hay iglesias donde los que el pastor va identificando que tienen vocación, los llama como diáconos, primero como ancianos, o como le dicen en otra iglesia, como oficiales. Y después esos oficiales, cuando van tomando responsabilidades, pueden ser guías de obra. Y así cada iglesia tiene un sistema. Lo importante y lo sano sería que cada iglesia tuviera su sistema para poder identificar las vocaciones, apoyarlas, ayudarla y promoverla. Ahora, personalmente, aquí hablo ex cátedra, hablo yo como Cristian, no estoy de acuerdo con los ministerios heredados porque matan las vocaciones. ¿Ya? Ojo, y aquí hay que hacer distinciones. Una cosa es heredar el ministerio, es que, ya, el pastor pasó a la presencia del hijo, y el hijo no necesariamente tiene la vocación. ¿Por qué? Dios llama, pero la iglesia confirma. Ojo, ojo, el Señor llama, pero la iglesia confirma. Y el Espíritu Santo obviamente confirma si tus obras son, porque ¿quién más te conoce que la iglesia? La iglesia te conoce arriba, te conoce mal, te conoce bien, te conoce de todas maneras si tú eres una persona de iglesia. Por lo menos en la iglesia anglicana, nosotros tenemos, les voy a dar un ejemplo, nuestro proceso es así. Nosotros manifestamos nuestra manera nuestra vocación. ¿Y qué hace el pastor? El pastor a nosotros nos manda como postulantes al seminario, ¿ya? Vamos al seminario, nos formamos. Y si tú llegas todo tu servicio bien, haces todo el proceso de formación, luego de eso podrías ser ordenado como diácono, ¿ya? Luego, ojo que son varios años, después de haber pasado por un proceso de diaconado, habiendo hecho misiones, qué sé yo, cada iglesia tiene su manera, la iglesia, conforme a su necesidad, te ordena como, te manda a una parroquia, a una iglesia o a una misión, y si tú das fruto en la misión, trabajando en la obra, te ordenan como presbítero. Ese es el proceso de la iglesia, por lo menos de la iglesia anglicana en la que yo pertenezco. Cada iglesia debiera tener su sistema, ¿ya? Porque, hermanos, el ministerio es algo importantísimo y no cualquiera, y solamente las personas que estén dispuestas a dar su vida, como lo vimos, como los profetas, como Jesucristo, debieran estar en el ministerio. Porque el ministerio no es cosa pequeña. El ministerio es servicio de un ser humano que el Señor le da la gracia para poder servir a otros seres humanos. Y eso es un privilegio y es un don. Entonces, por eso es tan terrible y por eso las iglesias sufren tanto cuando ese don se transgrede, cuando se transgrede el orden del Señor, cuando ponen al nieto de un pastor que no tiene vocación, que no tiene llamado, que está por ahí porque era familiar de, y se nota, no hay unción, no hay crecimiento, las obras se secan y hermanos, yo lamentablemente, yo me convertí a los 19 años, recibí al Señor en una iglesia pentecostal y ahora tengo 40, voy por ahí a los 41. Y yo lo digo con mucha pena, yo he visto iglesias cerrar por eso. Y a mí me duele, porque ojalá hubieran más iglesias y más congregaciones, más cristianos Pasa y como más con los niños. hijos de Samuel. Exactamente, ahí nosotros vemos, los hijos de Samuel no tenían el llamamiento de Samuel. O Elí, el profeta, o perdón, Elí, el sacerdote, que tenía hijos que eran corruptos. Y ahí también hay otra cosa, ya para ir cerrando, que también sería muy sano de la iglesia, que la iglesia conocieran su estatuto y dentro de sus estatutos tuvieran claro cómo llegar al ministerio y también cómo ser sacado.
porque también si hay personas que le hacen mal al ministerio, no debieran estar en el ministerio. Pero eso es una decisión, es algo que la iglesia, junto con sus ministros, debe tomar, debe hacer su estatuto. De hecho, para nosotros es muy importante porque, un ejemplo, si hay los cánones, nosotros tenemos el libro de oración común, tenemos los 39 artículos de religión, que el obispo Kramer, que fue el primer obispo anglicano, eh, reformado, obviamente, em, más que nada, bueno, Kramer estudió con Lutero, con los luteranos. Y de ahí en adelante están los cánones. Los cánones son como nuestros estatutos. Entonces, si un pastor sale de los estatutos, sale de los cánones, no puede seguir. De hecho, tú para llegar a ser presbítero o ser diácono tienes que firmar tu carta de compromiso con los cánones, de respetar los cánones de la iglesia, que tiene que ver con compromiso. De hecho, yo cuando entré al presbiteriado tuve que pedirle permiso a mi esposa porque en nuestra lógica, la esposa también ministra junto contigo, o si no ministra, también tiene que aguantarte que no vaya a estar mucho tiempo, que va a estar hasta muchas veces hasta altas horas de la noche sirviendo al Señor, o muchas veces, no sé, cuando hay encuentros pastorales tenéis que viajar. Es sano que esos procesos sean respetuosos y que sean hechos por la iglesia, porque donde no hay claridad, hay oscuridad, y donde hay oscuridad, ¿quién reina? No reina el Señor. Ya, más preguntas, hermano. Disculpa, espero haberte respondido, hermano, pero eso entre lo que sé, lo que he llegado a aprender hasta ahora y lo que sé es lo que te puedo responder, hermano. Sí, muchas gracias, pastor. Por favor, vamos con las dudas, así se crece, dudas, consultas, preguntas. Aquí estemos en confianza, no hay preguntas equivocadas, ¿ya? Hay personas que no preguntan nomás, no se pierda la bendición porque así no, todos crecemos, ¿ya? Alguien que levante la manito, o yo lo elijo, ya, yo lo elijo para ir conociéndolo a mi hermano. A ver, Claudio Bravo. ¿Alguna duda, consulta, interrogante de lo que hemos llegado hasta ahora? Hola hermanos, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Sí, sí, Ya. Bueno, los saludo a todos. Muy buena la clase. Bueno, no tengo ninguna duda porque está todo bien claro y yo creo que la misma consulta que hizo el hermano Cristian era lo que iba a mencionar también, así que no, muy claro, muy claro. Y aprovecho de agradecer también a ustedes por la clase porque muy interesante, muy interesante. Así que eso, gracias. bien. A ver, otra cosa que podría aportar sobre este tema, en serio, si quieren investigar, en Historia de la Iglesia, hay una parte de Historia de la Iglesia donde se habla de la simonía, de los pecados que llevaron a la reforma, porque la reforma protestante no fue algo gratuito. Y nosotros somos evangélicos no por algo gratuito. Fueron muchas transgresiones y por eso algunos historiadores dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es tan importante que nosotros como evangélicos incluso estudiemos la historia de nuestra propia denominación, porque ahí nosotros podemos sacar grandes lecciones. ¿Ya? A ver, quiero conocer al reverendo Hipólito, hermano reverendo Hipólito. ¿Duda, consulta, algún aporte que pueda darnos a esta clase? Bueno, Dios les bendiga, pastores hermanos. No solamente confirmar la explicación o la duda o la pregunta que hizo el hermano y la respuesta está totalmente clara. Yo creo que esa es la forma correcta. No creemos en el pastorado heredable. Creo que el pastorado es un llamado directo de Dios y bueno, como dice el libro de los Hebreos, que nadie toma para sí esta honra si no le fuere dado por Dios. Amén. Así que por lo menos en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que dio usted. Así que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. A ver, nuestro hermano reverendo Cristian Vargas, disculpen, yo tengo la palabra de decir reverendo porque se dice mucho en la iglesia. Cristian Vargas, ¿nos puede ayudar con alguna opinión, duda, aporte? Muy buenas tardes, noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, yo me siento muy privilegiado, muy contento de estar en este grupo, aprendiendo. El otro día le escribí al pastor Cristian Vidal y le dije que con respecto a mí voy a tener que tener una paciencia única. Yo aquí estoy solamente para aprender. Eh, para mí me encuentro yo que las explicaciones y las enseñanzas son muy claras.
De verdad que no me dejan respecto de dudas. Y créeme que las voy a hacerlas, pero yo estoy muy contento, muy satisfecho. Sé que son recién dos clases recién, pero hasta el momento estoy muy satisfecho, así que yo aprovecho esta oportunidad para poder darle gracias a Dios por todos ustedes, especialmente por el profesor y por el hermano Patricio, que fue tan cordial con cada uno de nosotros para poder inscribirnos. Así que eso, y con respecto a la pregunta, porque parece que vamos a dar vuelta a todos en la pregunta que hizo el hermano Cristian Sepúlveda, no sé si es idea mía o este tema de la sucesión pastoral tiene que ver con la palabra nepotismo. La palabra nepotismo está metida entre medio ahí. Tiene que Quizá, ver con la palabra corrupción. ya, ya. Solamente para poder meterme en el grupo de las preguntas, no más, nada más. Bueno, eso, que Dios les bendiga. ¿Saben qué? Me han animado. Voy a tratar de conseguirme. Hay unos libros. Yo siempre estoy leyendo y recomendando libros. Hay dos libros. Uno que se llama Historia del Pensamiento Cristiano, ese es más teológico, pero Historia del Cristianismo de Justo González. Y en ese libro voy a tratar de conseguir, de tomar el párrafo, los párrafos, para poder compartírselo a ustedes. Porque en serio, la simonía, las ventas de cargos pastorales era una cuestión horrorosa. O sea, de hecho, antes de los reformadores hubo unos pre-reformadores. Uno fue Juan Hus, otro fue Girolamo Savonarola y, bueno, otros más, que ellos ya venían 100 años antes que los reformadores denunciando estas prácticas. Y ahí está, le tiene el hermano. Eh, y de hecho, aquí en el sur yo soy de Concepción. Y hay una noticia que salió, no sé si leyeron la Bio Bio, que fue la noticia de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Michaihue. Ese es un caso de estudio. Si queremos ver el tema de cómo no hacer las cosas, es un caso de estudio. Y por eso yo quisiera, si pueden, véanlo, leámoslo y después lo comentamos en la próxima clase. Por eso yo les pido eh, que tratemos de empezar a tener procesos más claros. ¿Por qué? Porque hoy en día todo está al escrutinio público. Disculpe, Y disculpe, pastor, disculpe que le interrumpa. dígame, Se refiere, para que los hermanos sepan el contexto, se refiere como a la denuncia que un pastor hizo a, de la iglesia en que estaba y la hizo pública. ¿A sí, esa? Ah, ok. un pastor de Michaihue lo instalaron, ¿cierto? Y con la congregación que lo estaba apoyando, de repente lo cambiaron. ¿Por qué? Porque este pastor comenzó a denunciar las cosas atroces de la iglesia, de esa denominación. ¿Qué pasó? Esto llegó a la luz pública. ¿Cuál es el problema? Claro, uno puede decir, es que es esa iglesia, pero no, pues, a todos los evangélicos. En Chile sigue siendo mayoritariamente católico, aunque no nos guste. Y de hecho, se ha paganizado Chile y se ha ateizado Chile. Entonces, frente a eso, la iglesia debiera trabajar su testimonio. Entonces, ¿qué pasó? Salió un caso de corrupción, y lamentablemente la sociedad nos mete a todos. Y piensan que todos los pastores hacen eso y dicen que todos los pastores, y el problema es que la gente no se da cuenta que la labor pastoral es sacrificada, no todos cambian auto todos los años, que la mayoría de las iglesias tienen finanzas que son, de hecho, mi suegra es de la iglesia de la misión wesleyana, de aquí de Chile. Y en esa iglesia me llamaba siempre la atención porque cuando la acompañaba a mi suegra, ahí al lado cuando se recibía la ofrenda, había un hermano o una hermana que estaba a cargo de hacer las cuentas y el libre de cuentas, todos podían acceder a ese libro de cuentas. Cuentas claras. Y yo decía, pero entonces, a ver, el llamado es que hay que empezar a hacer los procesos claros, revisar los estatutos, revisar ese tipo de cosas para que si llegara a pasar algo, poder manejarlo de la mejor manera posible y no dejar un mal testimonio del Evangelio, porque después dicen, miren, hace poco estaba leyendo la biografía de Juan Canut de Bont, a quien le debemos el nombre Canuto, y a él le decían de todo lo que se nos dice hasta el día de hoy, mentirosos, charlatanes, ladrones, vividores, que no lo somos. Y es labor de nosotros los que nos estamos educando de darle dignidad al rol pastoral. ¿Y cómo nosotros le damos dignidad a lo que hemos recibido de Cristo? Es siendo serios, teniendo las cosas claras y evitando meternos en ese tipo de problemas que muchas veces no edifican
a nadie. Em, ¿alguna última duda? A ver, quiero conocer al hermano, a ver, José Faúndez, con su silla gamer. Pensé que me estaba liberando. No, la clase es muy buena, enriquecedora. En realidad no quedé con muchas dudas. Igual la pregunta que hizo el hermano Cristian, bastante buena. De repente uno se cuestiona el tema de la asignación de los pastorados y una explicación bastante completa. Igual el punto de vista que mostró de lo que son los profetas, los profetas, como ellos también ejercen un ministerio pastoral y básicamente yo siempre he tenido la duda de los 5 ministerios, cómo estos se aplican en la iglesia y cómo de repente se tergiversan, se manipulan o tal vez uno no entiende la profundidad de estos, cómo pueden aportar a la iglesia. Tal vez si podría más adelante, yo sé que no, tal vez no está en el contexto, pero más adelante si me puede tal vez dar un tips, algo como para guiarme bien Ya. en ese sentido. A ver, el problema no son la lectura de los 5 ministerios en sí. Eso no es el Ya. problema. Porque la iglesia tiene más que 5 ministerios. De hecho, esa es en la medida que vamos avanzando en la clase, nos vamos dando cuenta que vamos a terminar este curso y nos vamos a decir, nos falta gente. Eso que la conclusión a la que nos aproximamos. El problema, hermano, es que la predicación de los 5 ministerios ha estado acompañado de mucho abuso. ¿Por qué? Porque la famosa teología o predicación de la prosperidad se apegó a esa predicación, se apegó. Y esa teología de la prosperidad, todo lo que toca, lo corrompe, porque lo reduce a dinero, y de manera grosera. De hecho, yo vi una vez vi que estos tipos llegaban con unas canastas gigantescas y vi hasta llaves de auto en ese lugar. Y yo, el problema no es la lectura de los 5 misterios, de hecho son más. La iglesia, de hecho, hay un documento antiguo de la iglesia que se llama la Didache o la Didache, que todavía sigue hablando de los profetas. De hecho, si cuando la gente viene a contradecir las manifestaciones pentecostales, el ministerio profético los sueños, las visiones, eso es bíblico. Y de hecho, en la época posapostólica se mantenía, ¿ya? Hay testimonio con eso. El problema es que es lo que se anexa muchas veces a eso, que es la prosperidad, ¿ya? Claro, nosotros entendemos que Dios quiere que nosotros seamos, que nos vaya bien, pero la prosperidad no necesariamente vivir como Elon Musk. No necesariamente vivir como un magnate multimillonario. La prosperidad quizás, una vez un pastor me decía, prosperidad es que los vientres de nuestras hermanas sean fértiles. Prosperidad es que nuestros hijos crezcan sanos y crezcan como cristianos y quieran ser cristianos. Quizás por ahí va la prosperidad. Pero lo del otro ministerio, yo podría proporcionarte material más adelante sobre eso. Bien, la última, disculpa que sea tan corto porque Nelson de la Valle tiene la mano alzada. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Bendiciones. hermano. Dios les bendiga. Eh, Le quería hacer una consulta. La clase espectacular. Es necesario porque hay muchas falencias que están habiendo. En lo personal, he vivido cosas muy difíciles y muy duras viendo las situaciones pastorales. Ojo que con todo respeto no estoy diciendo que todos sean igual ni nada por el estilo. Yo puse una vez que quería trabajar por una iglesia, quería plantar iglesias, quería hacer misiones, tenía toda la voluntad. eh, Igual me fui preparando y todo. Me negaron en la iglesia porque igual yo sé que hay procesos, hay pasos y todo. He visto cosas en la iglesia donde yo estuve. A mí el pastor destruyó mi matrimonio, ¿ya? Pero no aún así por eso he dejado el camino, al contrario. Eh, Porque nosotros lamentablemente como hermanos
No podemos acceder muchas veces de repente a, a poder conversar ese tema con el pastor, a pesar porque al último es la autoridad, la autoridad, la autoridad, pero en la realidad, ¿quién le dice algo al pastor si realmente no tiene una autocrítica o de repente una autorreflexión? Yo, yo vivo ahorita en un albergue porque a mí me rompió mi matrimonio, me destrozó el matrimonio del pastor totalmente, que tuve que dejar mi hogar, dejar mi hogar. Eh, Vivo en un albergue acá en Osorno. Tengo el anhelo, y se lo dije una vez, de poder plantar iglesias, quisiera rescatar a mi familia, quisiera trabajar. Yo trabajo acá con los hermanos del albergue. En las noches hay hermanos que están tosiendo, están mal. Eh, y tratar de ungir, a orar con ellos, vemos la manera, se comparte, se lleva una vida, o sea, una vida evangélica, una vida cristiana. Mi Ya. pregunta es, ¿qué debo acceder yo para poder en un futuro poder plantar una iglesia? No, no, quizás porque sé que hay unos procesos, unos pasos para ser pastor. Pero a mí, ¿quién me confirma eso? Esa es mi pregunta. Si en la iglesia donde yo estoy, más bien me negaron eso. Y Es la para, persona que me lo negó ya, fui yo. hermano, es para Ese, largo. Es para largo, pero sí, voy a tratar de ser lo más sintético en honor al tiempo porque ya se nos estamos pasaditos. perfecto. En la Biblia, el Nuevo Testamento establece los requisitos de quien ministre. Puede ser para misionero, puede ser para pastor. Pues. Dice que debe ser una persona de, de partida, te recomiendo ordenar tu vida personal. Y eso no va a ser fácil, pero no estás solo. Yo he visto personas que han rogado y se han derramado delante de la presencia de Dios y el Señor ha restaurado plenamente y ha hecho mucho más fuerte sus vidas que perdieron. Hay que ver al siervo Job, que el Señor permitió que Job pasara por todo eso para que gente, siglos y milenios de años, milenios después, sigamos aprendiendo del siervo Job, que siendo una persona justa, padeció, el Señor permitió que padeciera todo lo que tuvo que padecer. Pero lo primero para poder ministrar a otros es tener nuestra vida en paz, saneada, porque nadie puede ministrar lo que no tiene. Entonces, si tú estás en una situación donde tienes que buscar a Dios, necesitas primero ser ministrado tú, ¿ya? Te lo digo con cariño y te lo digo como alguien que ha visto esto muchas veces. De hecho, lamentablemente lo hemos visto muchas veces. Te recomiendo partir por lo más sencillo y lo más elemental. Paciencia, orar. De hecho, ese es como me encanta el lema de nuestro seminario. Fe y paciencia. Ten fe porque el Señor te va a restaurar. Y muchas veces el Señor nos mete en estos zapatos chinos, como decimos nosotros, porque quizás hay un pueblo que necesita ese mensaje. O quizás te necesita perfeccionar. Dice que, bueno, él también es el alfarero. Él rompe nuestras vidas y las vuelve a hacer también en su bendito amor. Eh, Eso es lo que te puedo decir por ahora, en el marco de esta clase de pastoral. Para estar en cualquier ministerio con personas, de hecho yo aparte de ser pastor soy trabajador social. Entonces, también es una regla que el trabajador social debiera tener una vida ordenada, porque nosotros debiéramos, porque estoy hablando de que debiéramos, yo soy de las personas que siguen la regla. Entonces, debiéramos tener una vida ordenada para poder y emocionalmente sana para poder también de manera sana transmitir al otro. Hay un libro de psicología pastoral de un autor que se llama Daniel Esquipani, yo creo que Cristian Sepúlveda lo conoce, que es psicólogo y pastor, pero un psicólogo serio y teólogo. Yo estuve con él en Buenos Aires con mi señora y él me decía que cuando nuestras vidas se quiebran es como un espejo. Imaginemos un espejo quebrado. ¿Qué pasa cuando se te quiebra el espejo y tú miras tu rostro? Ese espejo quebrado va a reflejar un rostro quebrado.
Y ese es el problema, cuando nosotros estamos quebrados, por eso es necesario la iglesia. Necesitamos de otros que nos pastoreen y nos ayuden también en este proceso, para que cuando el Señor restaure, no, no te veas como esa persona quebrada que a lo mejor está en este momento y ya más sano pueda ministrar. Nadie que no esté sano debiera estar en el ministerio porque pueden suceder cosas peores, hermano. El ministerio nos lleva a cosas muy extremas a veces. A mí hubo un tiempo que yo ministré a personas que estaban saliendo de las drogadicciones y venían a mi casa hasta las 3 6 de la mañana drogados hasta la tusa y yo tenía que estar ahí dispuesto para poder darle un café, ofrecerle una conversación, incluso que pudieran dormir en el sillón que sea y cuidarlo. Pero para eso hay que estar sanos, mi hermano. Así que tienes mi oración, Nelson, tienes mi oración, yo creo que la oración de todos nosotros comprometida para que el Señor te ayude y por favor sigue formándote porque quizás este momento de formación sea también un momento muy sanador donde puedas encontrar una comunidad de hermanos que van a estar orando por ti y la oración mueve montaña, hermano. Así que eso es lo que te podría decir por ahora. Así que Amén, pastor. Gracias. un abrazo, querido. Así que con esta, miren, me quedaron temas, pero esto los vamos a ver más rato, mañana en realidad. Les voy a enviar este PowerPoint en PDF para que lo puedan estudiar. Denme un poquito de tiempo, porque aparte de ser profesor, también soy estudiante continuo. Y la próxima semana, más tarde el lunes, les voy a empezar a enviar juegos de tareas, ¿ya? Muy elementales. No les voy a pedir que ustedes hagan una reflexión, porque no me interesa es que sea esto la clase, porque así se aprende, ¿ya? ¿Cuál es mi deber con ustedes, hermanos? Es enseñarles los contenidos y al mismo tiempo darles herramientas. ¿Por qué? Porque esta clase va a tener un comienzo y va a tener un fin. Y mi idea es que si usted tiene ganas de seguir indagando en la teología pastoral o en la pastoral, usted pueda saber a qué libros ir, a qué autores ir, y ese es como mi deber, ¿ya? Así que también tienen mi compromiso durante la semana. Por favor, envíenme mensajes si tienen dudas, consulta con respecto al PowerPoint. Pero el lunes yo les voy a enviar un juego de tareas para que vayan la semana leyendo, no el libro, lean el PowerPoint y vean la clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque el libro tiene demasiada materia tiene materia muy buena, pero necesita ser guiada, ¿ya? Así que eso. Eh, ¿Cómo concluimos, querido Patricio? Amén, amén. Damos las gracias a Dios en primer lugar por Amén. esta clase que ni se sintió, pasó súper rápida, estaba muy buena, muy interesante. Y gracias a Dios por esta clase, al profesor, a los alumnos que hicieron las preguntas, que participaron, a los que todavía no participaron hoy, pero van a participar también más adelante. Así que, Pastor Cristian, si nos despide usted en una oración Amén. y pondríamos término a la clase. Bien, inclinemos nuestro rostro, nuestros corazones, que es lo que el Señor ve. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, queremos darte gracias por esta oportunidad. Son Amén. tiempos malos, la gente lo está pasando súper mal, hay guerras. Y Así es. tú, en toda esta anarquía mundial, Señor, nos das este remanso de paz y de tranquilidad para poder estudiar, porque tenemos la conexión a internet, tenemos el espacio, está el seminario, estamos todos nosotros. Y esto tu Espíritu Santo lo propicia. Queremos bendecir, Señor, a este seminario para que pueda seguir dando, bendiciendo, formando, Señor. Queremos bendecir también a cada uno de los alumnos, Señor, que están acá, porque en serio, estudiar a esta hora, después de un día de trabajo, es un esfuerzo que tú vas a recompensar, Señor, y eso yo tengo una certeza como lo has hecho conmigo. Y queremos irnos con la reflexión, Señor, porque tú eres el gran pastor. Ayúdanos, Señor, a ser probos. Ayúdanos a tener vidas ordenadas. Ayúdanos, Señor, a ser siervos para que otros puedan ver, Señor, quieran ser como tú, no como nosotros. Y que nosotros seamos quienes apunten como Juan el Bautista al pastor perfecto, aquel que nunca va a errar, aquel que nunca nos va a dejar. Te amamos y te adoramos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento hasta la próxima clase y nos podamos volver a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.
Amén. Amén. Aleluya.